a hablar un poquito de iluminación, ¿está? Es decir, no es un curso de iluminación, pero nosotros como electricistas tenemos que tener un poquito de ese conocimiento de cómo hacer la iluminación. Les cuento. ¿Vieron todo el cálculo que nosotros hicimos de una instalación eléctrica? No vimos ahí, nadie dijo cuántas lámparas había que poner, nada. Le asignan por boca tanta potencia y se acabó la historia. Porque esto es una cosa genérica, ¿no? El cálculo ese es muy genérico. Cuando se hace un verdadero cálculo, hay que empezar desde la iluminación. ¿Mm? Imagínense un cálculo de una instalación de agua. Si vos no sabés cuántas canillas vas a poner, porque necesitas que se laven la mano 25 personas, no sé qué cañería vas a calcular. Y esto es lo mismo. Si yo no sé cuántas lámparas voy a poner para iluminar un local, este, tengo que saber cuántas lámparas, después calcular la potencia de cada lámpara, multiplicarla por la cantidad de lámparas, ahí saco si lámpara tiene la intensidad, y recién ahí calculamos el cálculo del cable. Pero si ustedes se fijan cómo nosotros hicimos los cálculos, fue por tabla, ¿no? O sea, te dice, para iluminación es tantos watts por boca, por el 0,66 y se acabó la historia. O sea, es una cosa muy, muy empírica eso, ¿no? Pero en general para una vivienda funciona. Ahora, si yo tengo un local, no, la cosa cambia, porque habría que calcular primero la iluminación del local y después determinar la cantidad de bocas de iluminación que voy a tener y en función de eso la cantidad de circuitos y la sección de los conductos, ¿no? Eh, y bueno, en iluminación hay dos tipos de cálculo. El cálculo que se hace para locales cerrados y con alturas estándar hasta los 3 metros, ¿m? Locales cerrados con alturas hasta 3 metros, y después, bueno, tengo locales cerrados con altura de más de 3 metros, o sea, para naves sin shopping, o vas a un supermercado, imagínate que tienen la altura de los techos, tiene 10, 12 metros de altura. Entonces ahí el cálculo de iluminación es distinto. Yo voy a ver si les mando eh, tengo un archivo cómo calcular una instalación, voy a ver si se los puedo mandar al grupo. Si lo encuentro, lo mando, aunque sea por correo electrónico. ¿Mm? Bueno, ahí pasa la hinchada. Y bueno, pero no es para volverse histérico con esto. ¿Mm? Pero antes de ver el cálculo, vamos a hablar un poquito de lo que es la iluminación. ¿Mm? Seres humanos, cuando le llegó la noche, se le hizo la noche de verdad, ¿no? Hasta que eh, encontraron el fuego, descubrieron el fuego, y ahí se dieron cuenta que teniendo una llama, podían tener una iluminación, aunque sea precaria, que te digo, llegó hasta prácticamente el principio del siglo XX, porque todo ese tiempo la humanidad
se iluminó con una llama. Durante el siglo XIX, ¿se acuerdan que veíamos el cuentito de la historia de la Semana de Mayo? Y quién estaba el farolero y quién estaba el que vendía velas, porque era eso, o sea, eran los sistemas de iluminación. El farolero prendía el farolito en la calle, imagínate que no había 25 faroles por cuadra, habría dos, con toda la suerte, ¿no? Y después en el interior de la vivienda, bueno, la vela, que era la gran industria. En el siglo XX, bueno, se empezaron con el tema de la búsqueda de métodos de iluminación a partir del descubrimiento de la electricidad, ¿no? Y bueno, ahí aparece el amigo Edison con su descubrimiento o invención de la lámpara incandescente. Y después de ahí en más, con el estudio de las descargas y la química, aparece el tubo fluorescente, aparecen las lámparas de descarga. Después de la Segunda Guerra Mundial, aparece para la aviación la iluminación halógena. Ya eso lo vamos a hablar ahí. Esto es una presentación nada más, ¿no? Y bueno, y en los últimos tiempos la lámpara de descarga de vapor de mercurio, el mercurio halogenado, el sodio. Y bueno, llegamos al siglo XXI con la avalancha de la tecnología LED, ¿no? Que es la que tenemos. Así que bueno, esa es más o menos cronológicamente la historia de los elementos que generan luz. Eh, bueno, les cuento rápidamente el tema de la lamparita incandescente. No sé, algunos de ustedes, por la edad, prácticamente la lámpara incandescente la vieron. Una lámpara incandescente. Por ahí con la lámpara de bajo consumo. La lámpara incandescente se basa en el principio físico de la incandescencia de un metal. Se frizó, ¿eh? Como le dicen, rojo pajizo. Pajizo muy similar al trigo maduro, que es ese un amarillo blancuzco. Si yo sé que genera el acero incandescente, ¿no? El acero caliente. Ahora bien, yo al metal se lo puedo hacer calentar si también hago pasar una corriente eléctrica y genera calor, se va calentando el metal y se va a llegar a la incandescencia. Pero bueno, tenemos otros problemas como el aire, el oxígeno del aire. El oxígeno del aire lo que hace es oxidar cualquier metal en estado incandescente. Si yo pongo un alambre entre los dos bornes de una batería, el alambre se va a calentar. ¿Vamos? ¿Y qué me dicen ustedes? Uy, se quemó, se fundió. ¿Por qué? Y porque ayuda mucho el oxígeno, que lo oxida, le cambia la resistencia todavía más, peor, y es un círculo vicioso y aumenta mucho la temperatura y se derrite el metal. Entonces lo que hicieron cuando mejoraron la lamparita es conseguir un elemento metálico que tenga una determinada resistencia para que
la corriente eléctrica que circula sea más o menos estable dentro de la lámpara, dentro del filamento, pero si yo le dejo el aire, y ese filamento se oxida y se destruye. ¿Tá? ¿Vieron cuando alguna lámpara, no sé si a ustedes les pasó alguna lamparita incandescente que se les puso blanca dentro, ¿tá? Antes de quemarse se puso blanca, es porque le entró aire en pocas cantidades, se iba oxidando y el filamento se volatilizaba y quedaba así como el vidrio pintado internamente. ¿Tá? Entonces, ¿qué es una lámpara incandescente? Bueno, una lámpara incandescente es una ampolla de vidrio. Dentro de la ampolla de vidrio tengo el filamento sostenido por los conductores que tienen que pasar por el vidrio. Y eso es otro tema. El metal de esos dos conductores es una aleación especial que tiene la misma dilatación del vidrio, porque muy probado poner un alambre adentro del vidrio fundido, porque cuando el vidrio está caliente se dilata y uno de los dos elementos dilata distinto, me va a rajar el vidrio. ¿Tá? Vamos a decir, si pongo cobre puro, el cobre dilata más que el vidrio y me raja el vidrio, o sea que no me sirve. Entonces buscan una aleación que tiene el mismo coeficiente de dilatación que el vidrio, o sea, si cuando aumenta la temperatura, el vidrio y el metal dilatan de la misma manera, cambian de forma de la misma forma. Y no ninguno lastima al otro. Perfecto, eso está cerrado. Pero en la atmósfera esa se le hizo vacío, se le sacó el aire. Y en vez de dejarlo en vacío, le ponen un poco de gas argón. El gas argón evita la oxidación del filamento. Y bueno, se le manda corriente eléctrica, el filamento se calienta, llega a una temperatura y empieza a emitir luz. El material del filamento es tungsteno y más o menos el filamento de una lamparita incandescente, que nosotros la conocemos, la lamparita incandescente hoy desapareció del mercado, en los valores de potencia para iluminar un dormitorio, una cocina o un taller. Es decir, yo no tengo lámparas de mucha potencia, pero la lámpara, eh, había lámparas de hasta 1000 watts incandescentes. Para los muy jóvenes, si caminaron por Retiro, bueno, ahora está ayornada la cosa, pero cuando yo era pibe, yo tengo 67 años, muchacho, o sea, que calcularle a 50, 55 años, o bajaba de un tren en Retiro, yo lo tomaba en Ballester, el tren eléctrico, íbamos a Retiro, y en Retiro decía que la gente caminaba por los andenes y vos seguías a la gente y no te caía a las vías. Estaba iluminado con lámparas incandescentes. Y encima, no sé, a 12 metros, 15 metros de altura. Y así todo. Las naves industriales, una fábrica, un galpón, se iluminaba con lámparas incandescentes. ¿No? Y le voy a decir una cosa, una lámpara incandescente no es ni más ni menos que una estufa, es una estufa que da un poquito de luz. ¿No? Porque de la potencia de una lámpara aproximadamente el 80% calor y el 20% de luz. ¿Está? No, no sé si ustedes tuvieron a mano una lamparita de 40, la encendés, no la puede tocar. Porque genera mucho calor, calienta el vidrio, así que aguanta. Bueno, entonces, tenemos la lámpara. Entonces, la lámpara, de cómo la conectamos a la energía. Y bueno, la conectamos con lo que se llama el culote de la lámpara. El culote de la lámpara es un cilindro roscado con un tipo de rosca que se llama rosca eléctrica. Es una rosca similar a la de los tapones de los tableros, es la misma. Y le digo más,
la rosca estándar de las lámparas es de 27 milímetros de diámetro y se designa como la letra E mayúscula y el número 27. Tengo un culote que se llama E27, que es rosca eléctrica diámetro 27. Después tenés unos culotes roscados que son de mayor diámetro, son 40 milímetros, que son los culotes que tienen las lámparas de vapor de mercurio, la lámpara de sodio, la lámpara de mercurio halogenado. Esos se llaman culotes E40, o ahora se me borró el Goliat. Le dicen Goliat a ese culote. El culote E27 fue el primero que se usó, y le dicen E27 o Edison. Edison debe de ser el mismo nombre de Edison, el inventor, que debe haber usado ese tipo de culote. Y después hay un culote más chiquito, que seguro que ustedes sí la conocen, la lamparita esta, porque la lamparita para el interior de las heladeras, vieron que es una lamparita chiquitita, que tiene una rosca chiquita. La lámpara de alguna máquina de coser. Y esa lámpara tiene 14 milímetros de diámetro y es un E14. O en francés, chiquito es mignon. Mignon, como el pan, mignon. ¿Viste? Entonces tenemos tres tipos de culote. El culote mignon, el culote Edison, el culote Goliath. Pero técnicamente es E14, E27 y E40. Y con eso conectamos a la energía la lámpara incandescente. La lámpara incandescente tiene un rendimiento malísimo, es decir, el rendimiento de una lámpara se mide en los lúmenes, que es el caudal luminoso entre cada lámpara por cada watt que gasta. Los lúmenes en relación con la potencia. Y la lámpara incandescente es la peor que hay. Tal es así que se pusieron de acuerdo y la sacaron del mercado con las nuevas tecnologías. Bueno, básicamente la de 220 hasta 40 watts, no sé si se consigue 40, por ahí hasta 25, se siguen fabricando. Lámparas decorativas, que son las lámparas de color, ¿viste? Para las guirnaldas de carnaval, son lámparas de 25 watts, que son rojas, amarillas, azul, verde. Muchos la usan para hacer la guirnalda de fin de año, para poner un árbol de Navidad, pero no un árbol, un pino, de esto que compramos en el todo por $20 ahora, ¿no? Porque antes era todo por $2, ahora debe ser todo por $20. Pero hay gente que le ponía un pino árbol, le ponían la guirnalda. Entonces hacía en su quinta el pino de Navidad. Después, o sea, y lámparas decorativas sí sigue habiendo lámparas incandescentes, porque lo más económico es fabricar. La lámpara incandescente es lo más económico es fabricar. Yo me acuerdo que me llamaban si le podía ir a revisar la instalación eléctrica porque la lámpara se le quemaba. La gente se creía que la lámpara se quemaba porque la instalación eléctrica estaba en mala condición. Generalmente la lámpara cada vez duró menos. Llegaba un momento, se pusieron de acuerdo los fabricantes para que la lámpara dure hasta 1000 horas. Hasta 1000 horas. No quería decir que toda la lámpara tenía que durar 1000 horas. Hasta 1000. Es una norma que habían impuesto, porque si no, ¿a quién le vendía lámpara? Y bueno, con respecto a esto, hay más información en el manual de sobrevida que yo les mandé.
Pero bueno, ahora vamos a pasar a otro tipo de lámpara incandescente, que es la lámpara halógena. ¿Mm? Otra generadora de calor, la lámpara halógena, porque sigue siendo incandescente. ¿Qué diferencia hay entre una lámpara incandescente normal y una lámpara incandescente halógena? La diferencia está que dentro de la ampolla de vidrio le ponen otro gas, ¿m? Que es un derivado de un gas de yodo, ¿eh? ¿Y qué me permite hacer eso? ¿Qué me permite? Me permite hacer que el filamento esté a mayor temperatura. ¿M? Si yo el filamento que tenía la lámpara incandescente normal lo pongo a más temperatura, que es o le bajo la resistencia o le pongo más tensión. No puedo poner más tensión, entonces hacen un filamento un poquito más grueso, tiene menos resistencia, pasa más intensidad. Y si pasa más intensidad, calienta más. Entonces, el filamento que estaba en 2000 grados lo llevan a 2400 grados. Pero el filamento a 2400 grados con gas argón se quema y se me ennegrece la lámpara. Entonces descubrieron que poniéndole un derivado de yodo, la lámpara mantenía su vida normal dando más luz. Ahora, ¿de dónde aparece el desarrollo? El desarrollo aparece siempre, los desarrollos tecnológicos aparecen siempre, muchachos, cuando hay algún conflicto en la sociedad. Como, o sea, vieron ahora la pandemia y seguro que nos va a traer algunos inventos raros, va a mejorar la vida del ser humano. Bueno, el conflicto que hizo pasar de la lámpara incandescente a la lámpara halógena fue la Segunda Guerra Mundial. La Segunda Guerra Mundial. ¿En qué parte de la Segunda Guerra Mundial? ¿Qué parte del conflicto es? La aviación. El problema de los aviones, cuando cuando están en el aire, el problema es del piloto y de la máquina, pero cuando el avión quiere aterrizar, el piloto tiene que ver la pista, por más que se la señalen, el tipo tiene que tener luces. Entonces, cada vez tenía que tener mayor iluminación porque el avión andaba más ligero. Cuanto va, como en el coche, si vos andas con un coche que anda a 60 kilómetros por hora y le pones dos lamparitas o dos velas, como los coches a caballo tenían un farolito y con eso andaba. Pero ahora vos con un coche, cuanto anda más ligero, tenés que tener mejor luz porque la respuesta de visión tiene que ser mucho más rápida. Y bueno, entonces empezaron a desarrollar y encontraron esto. Y ahí apareció la lámpara halógena. La lámpara halógena, fíjate, desplazó a la lámpara incandescente que nosotros teníamos en los coches. Entonces, no sé si ustedes se acuerdan o los que tienen más o menos un tiempo, hablamos de lámpara de yodo para el coche. Y bueno, la lamparita alta y baja de un coche, ¿qué es? Una lámpara de yodo. Es una lámpara halógena. ¿Por qué le dicen de yodo? Y bueno, porque los mecánicos la llaman como con el nombre del gas que tiene adentro la lámpara. ¿Tá? ¿Qué hace el yodo? Y el yodo, cuando el filamento está caliente, se combina y genera un gas halógeno. ¿Tá? Se combina con el metal que va desprendiendo el filamento y forma un gas halógeno. Ahora resulta que cuando el filamento se enfría, ese gas halógeno se vuelve a recombinar en el filamento y el filamento vuelve a tener el metal que perdió. ¿Ah? Entonces, por eso la lámpara dura. Una lámpara halógena dura más que una lámpara incandescente. Y bueno, pero hay otro problema. El vidrio, ¿ah? No es el mismo vidrio de la lámpara
incandescente que el de una lámpara halógena. El vidrio de una lámpara incandescente es un vidrio hecho de cuarzo, perdón, el de la lámpara halógena es el de un vidrio hecho de cuarzo, y el de la lámpara incandescente es un vidrio hecho con arena de silicio. Entonces también, no sé si ustedes escucharon, che, dame una lamparita de cuarzo. O sea, pero ahora resulta que los electricistas le decimos lamparita de cuarzo, o sea, los faroles reflectores de cuarzo. ¿Tá? Pero es la misma lámpara halógena, uno la llama por el gas que tiene adentro y el otro la llama por el vidrio con que la hacen. Y bueno, y nosotros tenemos lámparas halógenas. ¿De qué forma? Y tenemos lámparas tipo tubito, que son para los faroles esos de 250, de 500 o de 1000, que son reflectores para lámparas de cuarzo. Y la otra lámpara halógena que tenemos es la lámpara dicroica. ¿Tá? Y si uno cambia una lámpara tubo en un reflector, en la caja dice no toque la lámpara con las manos, con los dedos directamente. Y si vas al mecánico que te cambia o el electricista, te dice, che, mira que cuando cambia la lámpara del farol delantero, del alta y baja del coche, no toqué la lámpara con los dedos. ¿Por qué causa? Porque vos en los dedos tenés grasitud. Y esa grasitud queda impregnada en el vidrio. Y resulta que el vidrio entra en contacto con el aire. Si el vidrio entra en contacto con el aire y se calienta todo el vidrio, tiene una conducción térmica contra el aire determinada. Con grasa, con grasitud, la conducción térmica entre el vidrio y el aire en el lugar de la huella cambia. Limpio, no después de haber tenido un resfrío, con el pañuelo, un trapo, un género, algo que no toques la piel con la lamparita. Nosotros hemos utilizado una lámpara dicróica, que es una lamparita halógena. Las lámparas dicróicas eran de dos muchachos. Y después, como resulta que todos vamos y ponemos la de 220, tengo menos problemas. Cada lamparita un transformador para bajar de 220 a 12 volts y que la lámpara prenda. Y una instalación eléctrica era lámpara, transformador, lámpara, transformador. Un costo infernal. Hasta que se dieron cuenta de que la podían hacer en 220. Hicieron la lámpara 220, cambia el zócalo. El zócalo se parece mucho al zócalo del arrancador del tubo, porque esa bayoneta. Pero hay una diferencia. La lámpara de baja tensión da más luz que la lámpara de 220. ¿Por qué? Por un tema físico, que cuanto mayor es la intensidad que pasa por el filamento, mejor es el rendimiento luminoso. Pero es un tema técnico del fabricante de la lámpara. Igualmente, las dos cocinaban todo, las dos generan mucho calor. Si ustedes se fijan en un reflector de cuarzo, eso de 500, de 250, tiene zócalo cerámico y sale el cable del zócalo, es revestido en fibra de vidrio. No es de PVC. Llega a poner un cable de PVC, dura media hora, no sirve más. ¿Hasta dónde? Y más o menos 20-25 centímetros de longitud de esa aislación. Lo demás ya tiene menos temperatura y se
se disipa el calor y el PVC aguanta. ¿Mm? Bueno, esto sería lámparas halógenas, lámparas incandescentes. Después tenemos las lámparas de descarga. ¿Mm? Todas las lámparas de descarga, esto, no sé cuánto, Damián, ¿cuánto tenemos en tiempo? 4 minutos. 5 minutos. Este, la lámpara de descarga, las lámparas de descarga, utilizan la conducción de los gases ionizados, para la conducción de la corriente eléctrica. O sea, en una lámpara incandescente la corriente pasaba por adentro del filamento. En una lámpara de descarga la corriente no pasa por ningún filamento, pasa por el gas, por un gas. Y bueno, entonces, lámpara de descarga. ¿Cuáles son las lámparas de descarga? Y la fluorescente. Fluorescente tenemos el tubo fluorescente, que lo vimos hace 2 clases atrás, ¿no? Después tenemos la lámpara fluorescente compacta, FBC. A ver, LFC. Lámparas fluorescentes compactas fueron las mal llamadas bajo consumo. ¿Se acuerdan? Las primeras venían con los tubitos rectos, después vinieron las espiraladas. Luz cálida, luz fría. Eso es lo mismo, pero es lámpara fluorescente compacta. Esos son los tipos de lámparas fluorescentes. Tanto la lámpara fluorescente compacta como el tubo fluorescente, que es recto o circular, la luz la proporciona la pintura fluorescente que tengo dentro del tubo. ¿Está? O sea, esto lo hablamos cuando vimos el tubo fluorescente. Es decir, el tubo fluorescente debe tener 70 años de vida, de vida comercial, porque el tubo fluorescente, los desarrollos del tubo fluorescente venían de antes. Pero, vamos a decir 70 años. Y, qué sé yo, en el año 2000 estábamos todos, no, dame la lamparita de bajo consumo, dame la lámpara de bajo. Pero si el tubo fluorescente ya es una lámpara de bajo consumo, pero era un tema marketinero, vender la lamparita espiralada o recta como bajo consumo. Por supuesto que los fluorescentes es bajo consumo. Un tubo fluorescente de 40 watts, eso de que tienen 1,5 metros, 1,20 m de longitud, 1,20 m de longitud, que son los más comunes, más el equipo auxiliar, que es el balasto, consume 50 watts. Y da la misma luz medida en el laboratorio, que una lámpara de 100 watts incandescente. O sea, referida a la lámpara incandescente, el tubo es de bajo consumo. Porque para darme la misma luz, consume la mitad. Y eso es bajo consumo. Después tenemos lámpara de descarga, que es las viejas lámparas de vapor de mercurio que teníamos en la iluminación pública, tanto en cualquier zona suburbana, vamos a hablar, qué sé yo, José León, a la vuelta de mi casa, todos teníamos lámpara de vapor de mercurio en la iluminación de la calle. ¿Está? Pero también era una lámpara fluorescente, la lámpara de vapor de mercurio, porque yo recuerdo que alguna bandita de pibes pícaros le metían un gomerazo al artefacto y le pegaban al vidrio del reflector